Mi asistencia al tercer foro de la democracia latinoamericana, celebrado en México, Distrito Federal, los días del 10 al 12 de octubre, convocado por la Organización de los Estados Americanos y del Instituto Federal Electoral, entre otras instituciones nacionales e internacionales, me permitió conocer los puntos de vista sobre temas político-económicos que expusieron renombrados políticos, entre ellos el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, sobre el tema la crisis de la representación y el déficit democrático. El expositor es además historiador, periodista y defensor de los derechos humanos. En su ponencia, entre otros puntos, expuso lo siguiente. Refirió un agotamiento del modelo político y económico de América Latina, agregando que para su análisis no es posible prescindir de la realidad económica en que ese sistema se desarrolla, que en la historia de América Latina el factor económico ha sido fundamental como condicionante del éxito o del fracaso de las experiencias democráticas de los últimos 30 o 35 años, el final de lo que se definió como modelo neoliberal y que el comienzo de las demandas de una democracia participativa que fortaleciera o sustituyera a la democracia estrictamente representativa. Tuvo una relación directa de causa y efecto con el comienzo de una recesión económica muy profunda que inicia en 1998-1999 y que se desarrolla hasta 2004 o 2005 aproximadamente. En ese contexto, en esos años de profunda recesión, es que el modelo político se pone en cuestión de manera simultánea a la evidencia de la sociedad de que el modelo democrático no estaba dando las respuestas que la sociedad esperaba en función de sus ingresos personales. Que en esa falta de representatividad entre Estado y sociedad hay referencia a partidos políticos que han roto amarras con su base social, la mecánica del voto de algún modo insuficiente para lograr los resultados de sentirse el elector ciudadano que decide y luego ciudadano olvidado, inmediatamente después de haber emitido el voto. Añadiendo luego el analista que, con esto y con este criterio, quiero plantear una mirada, si no distinta, complementaria a los elementos que son en general los que se repiten como explicación de esos déficits y problemas que estamos enfrentando. Podría, y de hecho es una realidad, decir que en efecto los partidos políticos han perdido credibilidad, que los partidos políticos han construido circuitos que marcan élites político-económicas y sociales pequeñas que controlan el poder total, que distribuyen ese poder y que se alternan en el poder, aún con la formalidad de la diferencia ideológica entre unos y otros. Podría decir que la democracia representativa no da las respuestas que la sociedad del siglo XXI está requiriendo y que en consecuencia hay un quiebre que plantea una suerte de puente entre la base de la sociedad y el Estado, que no está atendiendo sus estructuras de representación, y agrega. Todo esto es cierto. Podríamos recordar además que en los últimos 20 años se ha producido un colapso del viejo sistema de partidos en muchos de los países de América Latina, al punto que hay una desaparición completa de determinados partidos y no se han podido construir organizaciones que los sustituyan, o aquellos partidos que tienen una larga tradición y una larga vida que muestran ya señales de fatiga y debilidad muy preocupantes. Añade luego el propio autor. Pero vale la pena plantearse la pregunta de cuál es el efecto, cuál es la importancia de la situación económica, del contexto económico que vive una región en función de su influencia sobre la acción política. Y creo que el ejemplo vale porque particularmente América del Sur está viviendo una bonanza económica sin precedentes, una bonanza económica que no tiene antecedente alguno en la historia republicana de nuestras naciones. Estamos hablando de una bonanza que se inició a principios del año 2005. Estamos en el año 2012 y esto no tiene visos de disminuir, a pesar de elementos tan increíbles que antes eran inmediatamente sufridos por nuestra sociedad, como las crisis económicas que viven Europa y los Estados Unidos. Más adelante agrega el autor que en América del Sur los ingresos en algunos países se han multiplicado por 5 o 6 veces si los comparamos con los que se tenían al comienzo del siglo XXI. Ingresos que, por supuesto, implican una visión de crecimiento de la economía, la posibilidad de una distribución más amplia y una perspectiva general de sensación de estar mejor que antes, aunque la realidad de la pobreza, de la marginalidad
y de la desigualdad no haya cambiado necesariamente de manera dramática. No podemos negar que América Latina ha logrado índices de disminución de la pobreza muy significativos, de la disminución de la extrema pobreza muy importantes, de mejoramiento de las condiciones de vida razonablemente aceptables. Lo que todavía América Latina no logra es una reducción de la desigualdad, para no hablar de otros elementos dramáticos vinculados a la seguridad, como a la violencia organizada. Luego, el propio Carlos Mesa alude a países etiquetados como socialistas, Venezuela, Nicaragua, su propio país Bolivia, y al tipo de liderazgo individual que se legitima, pero luego aclara que en la economía los programas de política social dependen de los ingresos económicos y que si bien existen un conjunto de aspectos que están claramente referidos a un vínculo directo entre el gobernante o el gobierno y la sociedad, esto es posible porque los ingresos de esa economía le permitan al gobierno hacer un conjunto de acciones que en condiciones de restricción o de recesión económica serían simplemente imposibles. Y pregunta el propio autor Carlos Mesa, ¿podría sustentarse un modelo como el del presidente Morales, o el presidente Correa, o el presidente Chávez, sin esa extraordinaria bonanza económica? La respuesta no es fácil porque es una hipótesis, pero podríamos decir que en principio es difícil decir que sí. Luego, en una de las conclusiones de su ponencia, el citado expresidente precisó, es difícil suponer que se podría sustentar un tipo de gobierno basado en acciones plenamente populistas si no tuviera un respaldo de bonanza económica tan sólida. Esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de analizar el tema de la viabilidad política de un determinado mecanismo o determinado sistema. No hay posibilidad de separar una cosa de la otra. No podemos suponer que un modelo político está estrictamente basado en su conceptualidad o en sus principios o en los valores que defiende el texto constitucional. Tiene que ver con el momento económico, político y social específico que se está viviendo. Y dice el autor, esta es una realidad que me parece importante subrayar. Es decir, nuestros modelos políticos de aplicación dependen en buena medida de la condición que cada sociedad está viviendo. De los antes reseñados y muy interesantes conceptos del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, considero que destacan dos muy importantes. El que se refiere al surgimiento de liderazgos individuales derivados de reelecciones que se han legitimado en diversos países de América Latina, los que califica como una alternativa ante los sistemas políticos tradicionales y fatigados. Pero al respecto, cabe destacar que el propio político ni los recomienda a esos liderazgos ni formula observaciones positivas o negativas sobre los mismos, a lo que podría agregarse que desde el punto de vista constitucional, esa modalidad altera un concepto fundamental del constitucionalismo latinoamericano en general, como lo es la no reelección, en la inteligencia de que si bien esta no es maligna en sí misma, en cambio depende más bien de la persona que desempeña el cargo, el que puede degenerar en autoritarismo, el cual a su vez es uno de los desvíos en el que más incurren gobiernos latinoamericanos, por lo que no parece muy viable ese liderazgo individualizado. El otro concepto también descollante del expresidente Carlos Mesa indica que en un gobierno populista sus programas de política social dependen de los ingresos económicos que capte el propio gobierno, y agrega que es difícil suponer que se podría sustentar un sistema gubernativo apoyado en acciones plenamente populistas si no tuviera su respaldo en una bonanza económica sólida. De manera que, como puede comentarse, esta opinión también rebate, de alguna manera, la existencia de liderazgos individuales reelegibles, pues su política es básicamente populista y, por tanto, necesitada de una economía extraordinariamente sólida, por lo cual, sin un antecedente de ingresos bonancibles, resulta cuestionable instaurar liderazgos individualizados. Y además, cabe advertir un fenómeno curioso, que es necesario primero la presencia de un sistema capitalista que genere ingresos suficientes para la instalación de un gobierno populista que luego gaste el dinero en programas sociales. Por lo tanto, como puede advertirse, los temas tratados por el expresidente boliviano Carlos Mesa atraen al debate. Gracias por su atención.